quienes se encargarán de plantear a los patronos sus representantes de estos, permanentes, o sea, por escrito, sus quejas o solicitudes. Dichos consejos o comités harán siempre sus gestiones en forma atenta y cuando así procedieren, el patrono o su representante no puede negar a recibirlos a la mayor brevedad posible. Y ya hemos hablado en otras ocasiones que es la diferencia del planteamiento de un conflicto contenido en el artículo 377. Estas son aquellas solicitudes o quejas que se tienen con el desarrollo diario de un trabajo. Entonces, este se le llama arreglo directo y, por supuesto, no va a intervenir un juez, sino únicamente ellos lo harán de forma directa por el trabajador y si no, pues buscarán un tercero para resolver sus problemas, pero no acuden a un juez de trabajo y previsión social. Y ahí pues está cómo está integrado el comité ad hoc y el comité permanente, que también le llamamos miembros del comité permanente. Luego, bueno, se ponen de acuerdo, entonces lo que procede con el artículo 375 es levantar el acta respectiva. Entonces, el artículo 375 del Código de Trabajo establece: cuando las negociaciones entre patronos y trabajadores conduzcan a un arreglo, se levantará acta de lo acordado y se enviará copia auténtica a la Inspección General de Trabajo dentro de las 24 horas posteriores a la firma. La remisión la harán los patronos y, en su defecto, los trabajadores, sea directamente o por medio de la actividad política o de trabajo local. La inspección debe velar porque estos acuerdos no sean contrarios a las disponibles leyes que protegen a los trabajadores, la parte del derecho tutelar, y porque sean rigurosamente cumplidas por las partes. La contravención a lo pactado se sancionará con una multa de 10 a 20 quetzales si se tratara de trabajadores y de 100 a 200 quetzales en caso de que los infractores fueran patronos, sin perjuicio de que la parte que hubiera cumplido puede exigir ante los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo. Vamos con el artículo 377. Notificación de la formación del comité ad hoc o consejo permanente. El artículo 376 del Código de Trabajo dice: cada vez que se forme un consejo o comité de que habla el artículo 74, o sea, comité ad hoc, o bien los consejos permanentes que son integrados por 3 miembros, sus miembros lo informarán así a la Inspección General de Trabajo, mediante una nota que suscribirán y enviarán dentro de los 5 días siguientes a su nombramiento. ¿Con qué fin, con qué objeto lo van a enviar? Para evitar que el patrón tenga represalias y no proceda, por ejemplo, a despedirlos por el solo hecho de representar a los trabajadores. ¿Sí? A los trabajadores. Bueno, ahora ya terminamos lo del arreglo directo y vamos, antes de entrar nosotros al conflicto colectivo, a conocer lo que es un tribunal de conciliación y arbitraje, lo que es un convenio colectivo y una sentencia colectiva al laudo arbitral. Tenemos que conocer cómo se integran estos tribunales de conciliación y arbitraje. Y dice lo siguiente, ¿sí? Artículo 293 del Código de Trabajo. Finalidad e integración de los tribunales de conciliación y arbitraje. En el artículo 293 del Código de Trabajo encontramos la finalidad esencial de los tribunales de conciliación y arbitraje es mantener un justo equilibrio entre los diversos sectores de la producción, armonizando los derechos del capital y del trabajo. Cada tribunal se integra así: el juez de trabajo y previsión social, quien lo preside, un titular y 3 suplentes de los trabajadores,
un representante titular y 3 suplentes de los empleadores, o sea, de los patronos. Los cargos son públicos y obligatorios. Por la naturaleza de sus funciones, por supuesto, el cargo de presidente, que es el juez de trabajo y previsión social, será permanente, en tanto que los demás fungirán en un periodo comprendido del 1 de enero a diciembre, perdón, del mes de enero a diciembre de cada año. Los suplentes serán llamados en el mismo orden de su elección y designación. Los representantes a que se refiere este capítulo deben seguir cumpliendo las responsabilidades de su cargo hasta que tomen posesión sus sustitutos. Sin embargo, podrán renunciar ante la Corte Suprema de Justicia si se ha cumplido su periodo. El secretario del juzgado, cuyo juez preside el tribunal, también lo va a hacer del Tribunal de Conciliación y su cargo también será permanente. Entonces, ya que tenemos la finalidad, tenemos cómo se integran, que tiene que ser, por supuesto, el representante del patrón y trabajador tiene que tener 3 suplentes, no un suplente, sino 3, y en su orden pues, para integrar. En el juez, pues su función va a ser permanente porque es juez, pero los 2 vocales, el representante de patronos y trabajadores, durarán únicamente 1 año en su cargo y será del mes de enero al mes de diciembre de ese año, ¿sí? Si hoy ya por cumplir mi fecha y deseo renunciar, ¿ante quién debo presentar yo mi renuncia? Porque ya cumplí el plazo para que fui nombrado, no va a ser ante el juez quien preside, no. Va a ser ante la Corte Suprema de Justicia, porque es precisamente la entidad que nombra a los miembros de un comité, perdón, a los miembros de un tribunal de conciliación y un tribunal de arbitraje. Luego tenemos los tribunales permanentes. Solo déjenme ver aquí. No sé si alguien nos quisiera apoyar. Por favor. Artículo 394. Artículo 294. Tribunales permanentes. Los tribunales de conciliación y arbitraje tienen carácter permanente y funcionarán en cada juzgado que por designación de la Corte Suprema de Justicia conozca en materia laboral. El presidente del tribunal convocará a los representantes de los trabajadores y patronos cuando sea necesario integrar dicho tribunal. Los suplentes serán llamados en el mismo orden de su elección o designación. El juez y quienes integran los tribunales de conciliación y arbitraje devengarán en concepto de dietas las sumas que decida la Corte Suprema de Justicia, la cual debe incluir anualmente en su presupuesto suficientes recursos para ello o gestionar conforme a la ley las transferencias necesarias para este fin. Los tribunales de conciliación y arbitraje conocen en primera instancia. Bueno, sí, ¿por qué? Porque el tribunal de conciliación solo va a conocer por 15 días, no tiene que dictar sentencia, emite una resolución. Ahora el tribunal de arbitraje sí. Por eso conoce en primera instancia, porque el tribunal de arbitraje, su sentencia es susceptible de apelación. Entonces, vamos a ver cómo se designan a los miembros del tribunal y en qué fecha se hace. Y pues, lo que hemos indicado, es la Corte Suprema de Justicia que nos va a designar. Pero, ¿en qué momento los sindicatos o las entidades representantes del sector empresarial van a proponer sus miembros para que integren un tribunal de conciliación y uno de arbitraje? Veamos qué dice el artículo 295. ¿Qué nos apoya? Buenas tardes, ¿se escucha? Ok. Artículo 295. Los representantes de los trabajadores y empleadores serán propuestos por sus respectivas organizaciones a la Corte Suprema de Justicia a más tardar al último día hábil del mes de noviembre de cada año, para que éste califique dentro de los 15 días siguientes si los candidatos a ser nombrados reúnen o no las cualidades que la ley exige. De no ser así, o en los casos en los que se presenten candidatos o que no se complete el número de cada parte, queda facultada a la Corte para designar libremente como integrantes de una u otra parte a las personas que satisfagan los requisitos de la ley.
La lista de los nombres de quienes resulten nombrados deberá remitirse a los juzgados de trabajo y previsión social inmediatamente que sean designados. Será también publicada en el Diario Oficial y en otros medios de comunicación social, así como enviada al Colegio de Abogados. Muy bien. ¿Qué requisitos se requieren? Vean, ahí preguntas muy interesantes que ustedes tienen que estudiar para el examen, ¿no? Para el examen. Veamos hoy qué dice, qué requisitos se requieren para ser miembro del Tribunal de Conciliación y el Tribunal de Arbitraje, artículo 296. ¿Nos apoyan? Requisitos para ser miembro del tribunal. Artículo 296. Los representantes de los patronos y de los trabajadores deben ser guatemaltecos naturales de los comprendidos en el artículo 6º. Bueno, no sé si es 6º o 60 de la Constitución de la República. Sí, pero dice artículo 6, pero acuérdense que ahora es el 144 y 145 de la actual Constitución. Muy bien. Mayores de 21 años de instrucción y buena conducta notorios, ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y el Estado seglar. Además, deben ser domiciliados en la zona jurisdiccional del juzgado respectivo y no deben ser conciliadores ni árbitros los abogados, ni los miembros del organismo judicial, salvo el presidente del tribunal. Miren qué limitación tenemos aquí los abogados de no poder pertenecer a un tribunal de conciliación, ¿sí? Y de arbitraje. No se permite que seamos no participamos en ninguno de los otros tribunales, ¿sí? No pueden ser conciliadores ni árbitros los abogados. Es una limitante que tenemos. Artículo 297, faltas y sanciones. ¿Quién nos apoya? Buenas tardes, ¿sí se escucha? Artículo 297 del Código de Trabajo. El representante que en cualquier forma faltara a su deber será objeto de corrección disciplinaria, según la gravedad de la falta, con multa de 10 a 500 quetzales, a juicio de la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social Jurisdiccional. Contra esas resoluciones cabe recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Imagínate, bueno, primero ya hablamos que no nos van a poner una falta, sino una corrección disciplinaria. Segundo, pues ahí está la multa por esa corrección disciplinaria. ¿Se recuerdan? Esto está contenido en el artículo 270 del Código de Trabajo, la definición. Luego, ¿quién la impone? La Sala de Trabajo y Previsión Social. Vean, aquí estamos hablando nosotros que vamos a intervenir un tribunal de conciliación y arbitraje. Lo va a presidir el juez, hay un representante de patronos y los trabajadores. Pero las faltas que nosotros cometamos, que se consideran correcciones disciplinarias, la multa no la va a imponer, la sanción la va a imponer la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. ¿Por qué? Se recuerda que cuando nosotros hablamos de las faltas que nos impone ahora es el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo. Pero, como esta es una corrección disciplinaria, esta de comparar con el artículo 270, que nos he dado lectura en otras ocasiones, le corresponde a un órgano jurisdiccional y es exactamente la Sala de Apelaciones. Y si no estamos conformes, pues tenemos que acudir en un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Veamos hoy el artículo 298, las resoluciones. Buenas tardes, licenciado. ¿Se escucha bien? Sí, solo permitimos un ratito, solo vamos a ingresar aquí a la... Permíteme. Ok, se me indica. Sería resoluciones, artículo 298. En los tribunales de conciliación y arbitraje, el presidente es el encargado de dictar las resoluciones de trámite, las que serán firmadas por él y su secretario. Las demás resoluciones serán dictadas y firmadas por todos los miembros del tribunal, aun cuando alguno votara en contra. Fíjense que cuando veamos nosotros ya cuando nosotros planteamos el pliego de peticiones, si somos trabajadores colegiados o bien la discusión de un pacto colectivo ante un juez, se lo presentamos primero al juez. Por ejemplo, el Tribunal de Conciliación tiene 12 horas para poderlo integrar. Por eso las primeras resoluciones las firma únicamente
el juez, que es el presidente del tribunal, y el secretario, porque hasta 12 horas después tiene el plazo para integrar el Tribunal de Conciliación. Entonces, este es el trámite, pero importantísimo, porque desde que nosotros presentamos el pliego de peticiones, ahí prácticamente ya gozamos del derecho de la movilidad, es lo que ustedes han escuchado, la entidad está emplazada. ¿Sí? Léete una vez el 299, por favor. Artículo 299. Las deliberaciones de los tribunales de conciliación y arbitraje son secretas y la votación debe efectuarse en la misma forma el día señalado para el fallo. Las decisiones de este tribunal son tomadas por mayoría de votos de sus miembros. Es la forma de votación. ¿Sí? Entonces ya con eso hablamos de generalidades de un tribunal de cómo se integra un tribunal de conciliación y arbitraje. Por supuesto, todas las vicisitudes que se dan, qué requisitos debemos de tener nosotros mayores de 21 años. Los abogados no pueden ser conciliadores ni árbitros, no pueden pertenecer. Vamos a durar 1 año en el cargo, el representante de patrono y trabajador. El juez es permanente, conocen en primera instancia, nos van a imponer correcciones disciplinarias. Quien lo impone en la sala, si no estamos de acuerdo, vamos a la corte a apelar ese porcentaje de la corrección disciplinaria. Y bueno, la forma como van a resolver, ¿sí? La forma como van a resolver que ellos van a resolver, pues, bueno, vamos a ver ahorita la forma como van a resolver, que esta sí la vamos a encontrar más adelante. Porque tienen su sistema. Acuérdense que el sistema de valoración de la prueba son varios, ¿sí? Sin embargo, pues, ellos van a tener su propio sistema. Acuérdense que estamos ante el planteamiento de un conflicto de carácter económico-social. Vamos a dar disposiciones comunes, tanto para los tribunales de conciliación como los de arbitraje. Y vamos a ver de qué manera vamos nosotros a comparecer, ¿sí? Y luego los requerimientos, la citación en la policía, la valoración de la prueba que es importante y las actas. Entonces vamos a comenzar aquí nosotros con la comparecencia. Artículo 409 del Código de Trabajo. Ante los tribunales de conciliación y arbitraje, con asesoría de abogado, las partes deben comparecer personalmente o ser representadas. Bueno, dependiendo, si somos patronos o trabajadores, por parientes dentro de los grados de ley o abogados, si se tratare de patronos individuales. Por compañeros de labores, si se tratare de trabajadores. Y por sus directores, gerentes o enviados superiores, con poder suficiente si se tratara de personas jurídicas emplazadas como el patrón. En todo caso, los comparecientes deben de acreditar su calidad. Artículo 410. Requerimiento e información. El artículo 410 del Código de Trabajo indica lo siguiente. Los tribunales de conciliación y arbitraje pueden requerir a las autoridades y comisiones técnicas estatales y de las instituciones y personas relacionadas con el conflicto la contestación de cuestionarios que les formulen con relación al negocio que conozcan. Asimismo, pueden visitar y examinar los lugares de trabajo y requerir de las partes los informes que estimen necesarios para el desempeño de su trabajo. El entorpecimiento o la negativa injustificada que impidan la relación de estas diligencias serán sancionadas con multa de 50 a 500 quetzales. Artículo 411 del Código de Trabajo. El presidente de cada tribunal de conciliación y de arbitraje pueden citar y notificar a las partes o a los delegados por medio de la Policía Nacional, ahora es Policía Nacional Civil, de las autoridades de trabajo, de las autoridades de cualquier clase, quienes están obligados a atender con preferencia la petición que se les haga. Estas diligencias, que no están sujetas a más formalidades que la constancia puesta en autos, de haber sido realizada y salvo prueba en contrario, se tienen por auténticos. Valoración de la prueba. Artículo 412 del Código de Trabajo. Los tribunales de conciliación y arbitraje apreciarán
y valorarán de las pruebas según su leal saber y entender, sin sujetarse a las reglas del derecho común. Imagínense, estamos ante el planteamiento de un conflicto de carácter económico-social. ¿Sí? Interesante, porque aquí lo que vamos a ver vamos a ver en una negociación las condiciones de trabajo precisamente de la clase trabajadora, si estamos hablando de un conflicto planteado por trabajadores. En la práctica en Guatemala nunca lo han planteado los patronos, solo trabajadores. Y por supuesto, su leal saber y entender. ¿Por qué? Porque acuérdense que quien preside es el juez y quien va a integrar es un representante de patronos y uno de trabajadores. Por eso dice que las decisiones se van a tomar por mayoría, ¿sí? No por mayoría absoluta, no por los tres. Definitivamente, cuando hay reivindicaciones de carácter económico, normalmente el representante de los patronos firma siempre o siempre razona su voto en contra. Artículo 413 de las actas. Todas las actas o diligencias que se lleve a cabo el Tribunal de Conciliación y Arbitraje se hará constar por escrito y serán firmadas por sus miembros, por las personas que hayan intervenido en ella y el secretario, así como las demás observaciones que estimen pertinentes. Ahora vamos a entrar ya a lo que es el convenio colectivo. Primero vamos a hablar del convenio colectivo. ¿Por qué? Cuando nosotros planteamos un conflicto de carácter económico-social, hacemos un pliego de peticiones si somos trabajadores no sindicalizados. Y si somos sindicalizados, pues va a ser la discusión de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Entonces estamos planteando pues, una serie de peticiones. Acá lo que la ley dice es de que pueda darse que en el trámite que conozca en conciliación, lleguemos a un arreglo y que el patrón esté de acuerdo totalmente con nosotros, o al final nos ponemos de acuerdo, entonces ahí lo que se firma es un convenio. Base legal del convenio colectivo de trabajo, el artículo 386, que lo hemos mencionado en otras ocasiones. El artículo 377 de la Asociación de Pliego de Peticiones, pues ya le hemos leído en otras ocasiones, pero para que nos quede grabado en esta clase, ¿quién nos hace favor de leer el 377? Artículo 377. Cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratare de patronos o de trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones, en el que asimismo designarán 3 delegados, que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente ad referendum. Si se tratare de patronos o trabajadores sindicalizados, la Asamblea General de la organización, de conformidad con lo previsto en este código y en estatutos respectivos, será la que acuerde el planteamiento del conflicto, correspondiéndole la representación del sindicato al comité ejecutivo en pleno o a 3 de sus miembros que designará la propia Asamblea General. Bueno, esto pues ya no lo vamos a avanzar, le hemos leído en otra ocasión y le hemos hecho un análisis, ¿va? Que tiene una evidencia abismal del arreglo directo contenido en el artículo 374. Lo que sí no habíamos visto es la primera resolución. Artículo 378 del Código de Trabajo. Los delegados o los representantes sindicales, en su caso, harán llegar el pliego de peticiones al respectivo juez. Vean, este juez es el que integra ya, porque eso se integra en cada año, ¿eh? Cada año están integrados. Ya sabe, dependiendo de la zona jurisdiccional, quién es el juez y quiénes son el representante de patronos y trabajadores. Entonces, este juez ya no es un juez, cualquier juez de trabajo, no. Este juez ya fue designado para que integre el Tribunal de Conciliación, que debe conocer por razones de jurisdicción, por competencia, el asunto que nosotros vamos a plantear. Entonces dice, los delegados o los representantes sindicales, en su caso, harán llegar el pliego de peticiones al respectivo juez, quien en el acto resolverá ordenando notificarlo al patrón. Trabajadores o sindicatos emplazados resolverá ordenar notificar al patrón. También a los trabajadores y a los sindicatos emplazados. A más tardar
al día siguiente de su recepción. Imagínense qué responsabilidad se tiene en el conflicto, que el juez tiene la obligación de notificar a las partes el día siguiente. Para el efecto de que la parte demandante, en este caso, pues son los trabajadores, va a ser el patrón, debe presentar junto con su solicitud, o sea, nosotros los trabajadores vamos a presentar duplicado el pliego de peticiones para que se proceda en la forma prevista. O sea, claro, en el momento que se le notifique al juez, va a llevar el pliego de peticiones que nosotros estamos requiriendo, precisamente discutir en la negociación colectiva con él. Cuando se trate de discusión de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el pliego respectivo se presentará a la otra parte para su expresión en la vía directa y se estará a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 51 de este código. Vencido el término previsto en dicha disposición, se podrá comprar el respecto de este capítulo en lo que sea aplicable. Ustedes cuando vieron los pactos colectivos con Isaac Dalán, él les hizo ver en este artículo que en el caso de nosotros que somos sindicalizados, para plantear un conflicto de carácter económico-social es obligatorio antes discutir la vía directa. ¿Se recuerdan el plazo de la vía directa? Eran 30 días, ¿sí? 30 días. O sea, nosotros, por supuesto, este pliego de peticiones lo vamos a presentar si es un pacto colectivo, que aquí se pliego de peticiones, pero normalmente es un articulado, se lo vamos a presentar a la vía directa primero al patrón. Y en lo que fuere aplicable, vamos a ver todas estas normas. ¿Sí? Emplazamiento. Bueno, ya sabemos de que ya le presentamos, al día siguiente está notificando, nosotros debemos presentarla con duplicado para que le notifiquen al juez, a la otra parte, o sea, al patrono, para que conozcan nuestras peticiones. Y si somos trabajadores sindicalizados, antes de plantear el conflicto, debemos de votar la vía directa, que es de 30 días. Ese es un requisito para plantear un conflicto cuando somos trabajadores sindicalizados. Veamos hoy el emplazamiento que tanto hablamos con el licenciado Alan. Cuando una empresa está emplazada, no nos puede despedir, salvo que infringamos una de las normas o cometamos una falta y el patrón lo tramite a través de un incidente la terminación del contrato de trabajo. ¿Sí? A excepción de los miembros del comité ejecutivo, que es un juicio ordinario. Artículo 379. ¿Quién nos apoya ahí con la lectura? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, por favor. Artículo 379. Desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto de que patronos y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno contra el otro, ni impedirse el ejercicio de sus derechos. Si el patrono infringe esta disposición, será sancionado con multa igual al equivalente de 10 a 50 salarios mínimos mensuales. Miren qué interesante. Aquí pueden ser 50 salarios mínimos. Miren qué máxima se tiene ahí. Continuamos. 50 salarios mínimos mensuales vigente para las actividades no agrícolas. Además, deberá reparar inmediatamente el daño causado por los trabajadores y hacer efectivo el pago de los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir durante el despido, sin que esto lo exonere de la responsabilidad penal en que haya podido incurrir. Si la conducta del patrono dura más de 7 días, se incrementará un 50% la multa incurrida. Si es trabajador o si fuera colectivamente un sindicato quien infrinja esta disposición, será sancionado con una multa equivalente de 1 a 10 salarios mínimos mensuales para las actividades no agrícolas y estará obligado a reparar los daños y perjuicios causados. Bueno, imagínense, si la conducta del patrono dura más de 7 días y no quiere acceder, se le va a incrementar en un 50% la multa incurrida. Imagínense que fueran 50 salarios mínimos, ya serían 75 salarios mínimos. Si usted suma, ya está hablando pues, de un porcentaje muy elevado en cuanto a la parte dineral, ¿sí? Pero por 7 días y los 50 que se incrementa. El procedimiento para el despido. Sin embargo, pues,
Él sí tiene la facultad. Si nosotros infringimos o cometemos una falta susceptible de que nos puedan aplicar un artículo, si es del sector privado, del artículo 77, o sea, bien, si somos del sector público, la ley de servicio civil, también nos pueden despedir. Claro, solo que tiene que ser en el trámite de los incidentes. Vamos que dice el artículo 380. ¿Quién nos apoya ahí? Artículo 380. A partir del momento a que se refiere el artículo anterior, toda terminación de contratos de trabajo en la empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no hubieran adherido al conflicto respectivo, deberá ser autorizada por el juez, quien tramitará el asunto en forma de incidente y sin que la resolución definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido. Si se produce terminación de contratos de trabajo sin haber seguido previamente el procedimiento incidental establecido en este artículo, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos. Y en caso de desobediencia, duplicará la sanción conforme lo previsto en el artículo que precede. Si aún así persistiera la desobediencia, ordenará la certificación de lo conducente en contra del infractor para su procesamiento, sin que ello le exonere de la obligación de reinstalar en su trabajo a los trabajadores afectados. El juez actuará inmediatamente por constarle de oficio o por denuncia la omisión del indicado procedimiento. En este último caso, su resolución de reinstalación deberá dictarla dentro de las 24 horas siguientes de haber ingresado la denuncia al tribunal y en la misma resolución designará uno de los empleados del tribunal para que en calidad de ejecutor del mismo haga efectiva la reinstalación. El procedimiento de reinstalación que establece este artículo es aplicable también cuando se infrinja el derecho de inamovilidad que establece el artículo 209 de este código. Bueno, entonces estamos tanto que son puros incidentes, ¿verdad? La única excepción, pero si el juez nos quiere despedir, lo puede hacer si infringimos una falta, ¿sí? Y que sea, por supuesto, justificada, pero lo puede hacer únicamente con autorización judicial, ¿sí? Con autorización judicial y a través del procedimiento de los incidentes. Este pliego de peticiones es importante, artículo 381 del Código de Trabajo. El pliego de peticiones ha de exponerse claramente en qué consisten estas y a quién o a quienes se dirigen, cuáles son las quejas, el número de patronos o trabajadores que las apoyan, la situación exacta de los lugares de trabajo en donde ha surgido la controversia, la cantidad de trabajadores que en estos últimos prestan sus servicios y su nombre y apellido de los delegados a la fecha. La solicitud debe contener, o sea, la solicitud que vamos a hacer al plantear el conflicto, el juez al que se dirige, nombres, apellidos y demás generales de los delegados, lugar para recibir notificaciones, que debe establecerse la persona donde tenga el asiento del juzgado, el nombre de la parte emplazada, dirección de donde deben ser notificado esta, la indicación de que se adjunta duplicado al pliego de peticiones y las peticiones de trámite conforme a las reglas de los artículos que preceden. Pero miren esta parte más interesante, ¿eh? Esta se la voy a preguntar. Si la solicitud presentada no llena los requisitos legales, estamos hablando de la solicitud, no del pliego de peticiones, el tribunal de oficio la corregirá mediante acta. Inmediatamente hará trámite a la solicitud. Imagínense que esta solicitud, donde nosotros estamos exponiendo prácticamente de que estamos indicando el pliego de peticiones, pero resulta que esta solicitud que debe contener el juez, los nombres y apellidos de los generales de ley, lugar para recibir notificaciones. Si esta solicitud no llenara los requisitos de ley, el juez de oficio la va a corregir, ¿sí? Y va a levantar, por supuesto, el acta correspondiente y le da trámite a la solicitud. Integración del Tribunal de Conciliación. Artículo 382. ¿Quién nos apoya? Por favor.
Artículo 382. Dentro de las 12 horas siguientes al recibo del pliego de peticiones, el juez de trabajo y previsión social procederá a la formación del Tribunal de Conciliación de conformidad con lo preceptado en el artículo 294. Notificará a la otra parte por todos los medios a su alcance que debe nombrar dentro de 24 horas una delegación análoga a la prevista en el artículo 377 bajo apercibimiento de hacerlo de oficio en caso de desobediencia. Sus miembros deben de cumplir con señalar lugar para recibir notificaciones en la población donde tiene su asiento el tribunal, y en caso de que así no lo hicieren, se les seguirá haciendo en el lugar señalado por la parte emplazante o por los estrados del tribunal, si dicho lugar no estuviera ubicado en la sede del mismo. Qué interesante, entonces. Planteamos el pliego de peticiones, el día siguiente notifica el señor juez al patrono, nosotros vamos a presentar la petición con un duplicado de las peticiones, la harán llegar al juez, ¿sí? Nosotros tenemos la obligación de hacerle una solicitud al señor juez. Si esa solicitud no cumple los requisitos, de oficio el juez lo va a completar. Ya indicamos, para podernos despedir debe tramitar un incidente, ¿sí? Si nos despidieres sin ninguna autorización judicial, procede a la reinstalación. Y ahí vienen las multas, de 10 a 50 salarios mínimos. Y si durara más de 7 días, se va a incrementar todavía en un 50%. Artículo 386. Impedimentos. ¿Qué impedimentos se tienen? El artículo 386 del Código de Trabajo dice: si el momento en que va a constituirse el Tribunal de Conciliación, o sea, a las 12 horas, alguno o alguno de sus miembros tuvieran algún impedimento legal o causa de excusa, lo manifestará inmediatamente, a efecto que se llame al sustituto. Si el impedimento de excusa manifestado posteriormente, se le va a imponer una corrección disciplinaria contenida en el artículo 297, que le corresponde a una sala de trabajo y previsión social, y si no estamos de acuerdo podemos apelar ante la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Pero bueno, acuérdense que dice que si yo soy el trabajador vocal que voy a integrar y soy el primero, pues si yo tengo un impedimento lo voy a hacer saber, para evitar que me apliquen una corrección disciplinaria. ¿Quién va a sustituir? Se recuerdan que es titular y 3 suplentes, el que sigue en su caso, el segundo y el tercero, si fuera el caso. Momento que se declara competente el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. El artículo 384 del Código de Trabajo. El Tribunal de Conciliación, una vez resueltos los impedimentos que se hubieran presentado, se declarará competente y se reunirá sin pérdida de tiempo con el objeto de convocar a ambas delegaciones para una comparecencia que se verificará dentro de los 36 horas siguientes y con absoluta preferencia a cualquier otro negocio. El Tribunal de Conciliación puede constituirse en lugar de conflicto, se lo dejan hacer. Bueno, ¿en qué momento es competente un Tribunal de Conciliación? Aquí estamos solo con conciliación ahora, ya el arbitraje lo vamos a dar hasta después. Tribunal de Conciliación. ¿En qué momento es competente? No es de que recibió la solicitud, no es del momento que lo integró, no. Se considera competente después de haber resuelto cualquier impedimento, cualquier excusa. Ahí se va a considerar competente el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Artículo 385. Bueno, acuérdense que la primera audiencia tenemos 36 horas. Ya está el tribunal y en 36 horas nosotros vamos a fijar ya la primera audiencia. Nosotros somos el Tribunal de Conciliación y la vamos a hacer ver a patrono y a trabajadores que en 36 horas vamos a llevar a cabo la primera audiencia. Pero miren lo que dice el 385. 2 horas antes de la señalada para la audiencia, el Tribunal de Conciliación oirá separadamente a los delegados de cada parte
y estos responderán con precisión y amplitud a todas las preguntas que se les hagan. ¿Sí? A todas las preguntas que se les hagan. Entonces dice, tenemos ya las 36 horas, pero antes de esas 36 horas, de la primera audiencia, nos van a escuchar 2 horas antes, en forma separada, a los representantes de patronos y trabajadores. Acuérdense que somos delegados, si somos trabajadores sindicalizados o no sindicalizados, son 3 delegados y el patrono también tiene que nombrar 3 delegados. Esto es lo que indicaba yo. Pero si vamos a un feliz arreglo, aquí terminaríamos en el 386. ¿Quién lo lee, por favor? Artículo 386. Si hubiere arreglo, se dará por terminada la controversia y las partes quedarán obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacte, dentro del término que fije el Tribunal de Conciliación. La rebeldía a cumplir el acuerdo será sancionada con una multa de 500 a 1000 quetzales, tratándose de patronos, y 10 a 50 quetzales si los renuentes fueren los trabajadores. El convenio que se suscriba es obligatorio para las partes, por el plazo que en él se determine, el cual no podrá ser menor de 1 año. Si se omitiere este requisito, se entenderá que el término es de 1 año. Queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el convenio para declararse en huelga o en paro, según corresponda, sin acudir nuevamente a conciliación, siempre que lo haga por las mismas causas que dieron origen a inconformidad. Dicha parte también puede optar por pedir a los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo a costa de quien ha incumplido o el pago de los daños y perjuicios que prudencialmente estos determinen. Bueno, pero este artículo es interesante. Planteamos el conflicto, ya hicimos todo el trámite, pero resulta que llegamos a un arreglo. Entonces estamos obligados a firmar un convenio. Por eso yo siempre les digo, la base legal de un convenio colectivo es el artículo 386. Ahí podemos llegar en el planteamiento de un conflicto, aquí lo podemos arreglar. Pero ¿qué pasa si ya nos pusimos de acuerdo y una de las partes no quiere firmar? Entonces miren la primera salida que nos da. Queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el convenio para declararse en huelga. Imagínense ustedes el incumplimiento de un convenio colectivo por parte del patrono, nos faculta en el segundo párrafo 386 declararnos en huelga. Imagínense, según corresponda, sin acudir nuevamente a la conciliación. O sea, no vamos a estar repitiendo, ya lo hicimos y acuérdense que ya habíamos llegado a un arreglo y no quieren cumplir. ¿Sí? Ya ahí, pues, ahí debería terminar el conflicto colectivo si llegamos a un arreglo. Pero resulta que no. Entonces vamos a tener que seguir conociendo. Entonces vamos a conocer la segunda etapa de la conciliación si fuera necesario. Artículo 387 del Código de Trabajo. El Tribunal de Conciliación, si sus recomendaciones no fueran aceptadas, puede repetir por una sola vez dentro de las 48 horas siguientes al procedimiento que habla del 385, o sea, una nueva audiencia. La primera fue a las 36, y aquí dice que si no se atiende, pues dentro de las 48 horas siguientes al procedimiento del artículo 385, podemos fijar una segunda audiencia. Pero si no hubiera éxito, se dará por concluida definitivamente la intervención del Tribunal de Conciliación. Si el tribunal hubiera visto esta facultad, el presidente nombrará a otros 2 miembros de cualquier autoridad de trabajo, pues ya, era un término indicado la verdad acopio de datos. Esa es generalidad hoy, para emitir una resolución. Pero vean que vamos a regresar al 385, ¿sí? ¿Qué es lo que dice aquí? Nos van a hacer la primera audiencia es de 36 horas. 2 horas antes nos van a escuchar en forma separada. ¿Qué pasa si no llegamos a ningún arreglo? Todavía el tribunal va a tratar de darnos una audiencia por 48 horas y 2 horas antes de llevarse a cabo esa audiencia no se escuchará en forma separada. Imposición de una corrección disciplinaria.
Artículo 388 del Código del Trabajo. Si los delegados de alguna de las partes no asistieren, una vez que se hayan sido debidamente citados a cualquiera de las comparecencias que refiere al 384 y siguientes, primera audiencia y segunda audiencia, el Tribunal de Conciliación lo hará traer, el Tribunal de Conciliación lo hará traer sin perder tiempo por medio de las autoridades de policía e impondrá a uno de los rebeldes como corrección disciplinaria una multa de 25 a 100 quetzales o de 100 a 500 según se trate, respectivamente de trabajadores o de patronos. No obstante, el tribunal puede revocar el auto que ordene la imposición de la multa si los integrados prueban dentro de las 24 horas siguientes los motivos justos que le impidieron su comparecencia o su asistencia. Informe del tribunal. Fíjense que ya tuvimos la primera audiencia de 36, tuvimos la de 48, nos escucharon 2 horas en forma separada, pues no llegamos a ningún, primero no llegamos a ningún arreglo, a ninguna conciliación, no firmamos ningún convenio, continúa todavía el Tribunal de Conciliación haciendo el esfuerzo. Bueno, pero resulta que tampoco se llega a ningún arreglo. Entonces, ¿qué pasa con el artículo 389? Una vez agotados los procedimientos de conciliación, que es de 15 días, sin que los delegados hayan aceptado el arreglo o hayan ellos también indicado que desean someterse a la disputa del arbitraje, el tribunal levantará un informe cuya copia remitirá a la Inspección General de Trabajo. Este informe contendrá la enumeración precisa de las causas del conflicto, de las recomendaciones que se le hicieron a las partes para resolverlo, además de determinar cuál de estas aceptó el arreglo, o si las dos lo rechazaron, o lo mismo respecto al arbitraje propuesto inicialmente. Entonces, bueno, resulta que no llegamos a ningún acuerdo, pero cualquiera de nosotros podemos indicar, bueno, deseamos ir al arbitraje. Que conozca ahora un tribunal, no llegamos a ningún arreglo, pero deseamos que nuestro conflicto se resuelva a través de un arbitraje. Eso es lo que señala el artículo 389. ¿Sí? Artículo 390. El informe de que habla el artículo anterior, o en su caso el convenio de arreglo, será firmado por todos los miembros del Tribunal de Conciliación y por el secretario. Decisión de ir al arbitraje, artículo 391. Si los delegados convinieren en someter su cuestión al arbitraje, todos los documentos, pruebas y actas que se hayan aportado o levantado durante la conciliación servirán de base para el juicio correspondiente. Validez de las actuaciones del Tribunal de Conciliación. ¿Quién nos apoya ahí con el 392 y 393? Bueno, artículo 392 del Código de Trabajo. Las actuaciones del Tribunal de Conciliación, una vez que se hayan legalmente constituidos, son siempre válidas y no pueden ser anuladas por razones de incompetencia. Igual regla rige para las resoluciones siempre que se hubiera sujetado a las facultades que les conceden las leyes. Duración. Artículo 393 del Código de Trabajo. En ningún caso los procedimientos de conciliación pueden durar más de 15 días, contados a partir del momento en que el juez de trabajo y prisión recibió el pliego de peticiones, aquí que le planteamos de conformidad con el artículo 377. Y si es la discusión de un pacto, que no se olvide que antes debemos de votar la vía directa, que es de 30 días, con todos los requisitos que exige el artículo 381. Al vencerse dicho término, el tribunal dará por concluida su intervención e inmediatamente pondrá conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a fin de que éste ordene la destitución de funcionarios o empleados judiciales que de alguna forma resulten culpables de retraso. Pero bueno, plazo que va a durar el Tribunal de Conciliación, 15 días. 15 días. Bueno, aquí termina la conciliación. Aquí no hubo sentencia, aquí es únicamente un informe, un acta que se va a levantar.
Ahí termina la intervención del Tribunal de Conciliación en un conflicto de carácter económico-social. Pero bueno, ¿pero qué pasa entonces? ¿Qué opciones tenemos? Allá el artículo 394 ya nos da la primera salida. Artículo 394 del Código de Trabajo. En caso de que no hubiera arreglo ni compromiso de ir al arbitraje, o sea, que la cuestión planteada se resuelva en una sentencia colectiva, dentro de las 24 horas siguientes de fracasada la conciliación, cualquiera de los delegados, ya sea de patronos o trabajadores, no representantes del Tribunal de Conciliación, no, los 3 delegados que nombramos en el artículo 377, los 3 delegados que el juez le ordenó al patrono o al sindicato de patronos que nombrara. Fracasada, dice, cualquiera de los delegados puede pedir al juez respectivo, o sea, el que está conociendo de Trabajo y Previsión Social, que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento. Pronunciamiento que es necesario esperar antes de ir a la huelga. El auto correspondiente será dictado a reserva de causas posteriores cambian la calificación que se haga y en que se pronunciará sobre lo que se hayan dado los requisitos determinados del artículo 241 y 242. Ya hablamos nosotros que los requisitos para ir a la huelga del 241, que es agotar la conciliación, que nos apoye la mitad más uno del total de trabajadores. Esos son requisitos muy esenciales para ir a la huelga. ¿Sí? Luego dice, dicha resolución será consultada inmediatamente a la sala jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, la que hará el pronunciamiento definitivo dentro de las 48 horas siguientes a aquellas en que recibió los autos. Vean, no es ni siquiera el tribunal el que va a resolver, tiene que esperar, tiene que consultarle a la sala. Supóngase que el tribunal viene y nos dice, el juzgado viene y nos dice, señores, la huelga es legal. Pero para eso debemos de esperar que se pronuncie, que el procedimiento definitivo lo va a hacer la Sala de Trabajo y Previsión Social. Ese es un requisito esencial. Y 2, debemos de cumplir con los requisitos del 241 y 246. El secretario de este último tribunal con la vía telegráfica por parte la parte dispositiva de la resolución correspondiente a los delegados partes y la Dirección General de Trabajo, así como la Dirección General de la Policía Nacional, a fin de que tome las medidas necesarias para mantener el orden. Para la declaratoria de ilegalidad de una huelga o de un paro, escuchen, acordados y mantenidos de hecho, aquellas huelgas que no cumplimos con ningún requisito, sencillamente salimos y tomamos la decisión de estar en huelga. Esa se le llama huelga de hecho. Se tramitará en forma de incidente a petición de parte. Pero el periodo de prueba, miren, este incidente es el único que dice, pero el periodo de prueba será únicamente de 5 días. ¿Qué es lo que estamos indicando acá? Nosotros, trabajadores, acordamos y mantenemos una huelga de hecho. No hicimos ningún trámite del 377, nada. Sencillamente nos fuimos a la huelga. El patrono, a través de un incidente, puede pedir que se declare ilegal la huelga. Para solo efectos de despedirnos, por supuesto, ¿sí? Por eso dice la declaratoria de ilegalidad. De una huelga, un paro, claro, si son patronos, pero estamos hablando concretamente de la huelga. Ya hemos hablado que el paro en Guatemala es una figura que no se practica, ¿sí? Veamos qué pasa entonces con el artículo 395. ¿Quién nos apoya? Por favor. Artículo 395. Si no hubiere arreglo o no hubiere suscrito compromiso de ir al arbitraje, los trabajadores gozan de un plazo de 20 días para declarar la huelga, calificada de legal contados, a partir del momento en que se les notifique la resolución de la sala confirmado. El pronunciamiento del juez. Pasado este término sin haberle declarado,
deben acudir al arbitraje obligatorio. Igual regla que rige para los patronos, pero el plazo para declarar el paro es de 3 días y se comenzará a contar desde el vencimiento del mes a que se refiere el artículo 246. Bueno, ahí estamos. Eso es en cuanto si no hubiera ningún arreglo, no sea ningún arreglo. Entonces, bueno, señores, definitivamente, como no va a haber arbitraje, no va a haber nada, los trabajadores, si declaran ilegal una huelga, tenemos 20 días para poderla llevar a cabo, ¿sí? Pero resulta que no lo hicimos, no lo hicimos. Entonces solo nos queda una opción, acudir al arbitraje obligatorio, ¿sí? Como no quisimos hacer uso de la huelga, solo nos queda el arbitraje obligatorio. Y en el caso de los patronos, solo que el plazo para los patronos dice, pero el plazo para declarar el paro es de 3 días y se comenzará a partir del vencimiento del mes que refiere al artículo 246. Bueno, fíjense que supongamos que ya declaramos legal la huelga. Hablamos de la huelga. Pero todavía no hemos dicho si es justa o es injusta. Entonces el artículo 396 nos va a aclarar hoy, nos va a aclarar. Artículo 396 del Código de Trabajo. Si entre los términos mencionados en el artículo anterior se declare la huelga o el paro, en su caso, cualquiera de los delegados de las partes puede pedir al respectivo juez que en cualquier momento posterior a dicha declaratoria de la legalidad o ilegalidad de la huelga, se pronuncie. Imagínense, declaró legal la huelga. Bueno, ahora pronúnciese, señor juez, sobre la justicia o injusticia del movimiento. Para los efectos que indican el artículo 242 y el 253, si es un paro de patronos. Este procedimiento debe ser juez dentro de los 15 días siguientes a aquel que se solicitó. Para el efecto podrá pedir a las partes las pruebas que considere necesarias y si lo estima oportuno recabará dictamen técnico económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el que está obligado a rendirlo dentro del término de 10 días solicitado. Todo ello sin perjuicio del derecho correspondiente a las partes de aportar la prueba que estime pertinente. Certificada de justa la huelga o de injusto el paro, el juez debe tomar todas las medidas necesarias tendientes a garantizar y hacer efectivo el pago de las responsabilidades contenidas en el artículo 242 si es huelga y 252 si es paro. La resolución debe contener, y ahí está lo que debe de contener precisamente esa resolución. Razón que la fundamenta, término dentro del cual deberán activarse nuevamente, prestación que el patrono debe conceder en caso de huelga, obligación del patrono pagar los salarios y por el término que dure la huelga, como término general, están los pagos que tienen que hacer, certificada de injusta una huelga, el juez debe proceder en primer caso, en lo que indica los artículos. Ahí cuando miremos la huelga lo vamos a dar despacio. Pero entonces lo que nos está indicando aquí es, fíjense pues, la sala ya nos declaró que era una huelga legal. Pero ¿qué es eso de justa o injusta? Estas ya son las peticiones, ¿oye? Estas son las peticiones que planteamos los trabajadores. Por eso, la necesidad que se va a tener de que se rinda un informe. Es este informe, miren que ya lo pasamos por acá. Dice, y si lo estima conveniente el juez, debe recabar un informe técnico económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de la empresa para ver si las reivindicaciones de carácter económico las puede proporcionar. Este examen, este dictamen técnico económico es importantísimo para declarar injusta o justa una huelga. ¿Sí? Ahí vamos a ver entonces. Entonces vamos a ver un poquito, vamos a ver ahorita un poquito a un resumen, ¿sí? De lo que estamos viendo en este momento. Que vamos a ver hasta el Tribunal de Conciliación. Bueno, fíjense pues, pero posibles preguntas que podríamos hacer nosotros en el examen, ¿va? En el examen. Primero,
Si estamos hablando del arreglo directo, está en el artículo 374. ¿Cuántos miembros pueden integrar un comité ad hoc? Sí, o comité permanente. Son 3 trabajadores. Aquí dice 3, sí, compuesto por no más de 3 miembros, o sea, 3 miembros. Comité ad hoc o bien comité permanente. ¿Sí? Bueno, esa es una pregunta que podríamos darnos en el examen, ¿sí? ¿Cómo está integrado un comité ad hoc, un comité permanente, un arreglo directo? O bien también, como yo les indicaba, que aún la Corte de Constitucionalidad, cuando hay un conflicto contenido en el artículo 377, habla de 3 miembros y le llaman comité ad hoc, ¿no? Entonces serían 3 miembros, ¿sí? ¿Qué otra pregunta podemos hacer? Bueno, de lo acordado en el arreglo directo, ¿sí? Se va a levantar un acta. ¿A quién se le va a enviar esa acta? ¿A qué dependencia? A la Inspección General de Trabajo. ¿En qué plazo lo vamos a hacer? Dentro de las 24 horas posteriores a la firma, ¿sí? La multa creo que no es tan necesaria. Pero, y por último, tenemos la notificación. Cuando nosotros en un arreglo directo formemos un comité ad hoc o un consejo, entonces aquí dice que vamos a enviar esa información. ¿Quiénes integramos estos comités permanentes o estos comités ad hoc? Vamos a enviar los nombres a la Inspección General de Trabajo para evitar represalias. ¿Y en qué plazo lo podemos hacer? 5 días siguientes a su nombramiento. Imagínense, estamos hablando de 3, 4 preguntas solo en este párrafo, ¿sí? Conciliación. Ya los tribunales de conciliación. Bueno, aquí tenemos varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuál sería la finalidad de los tribunales de conciliación y arbitraje? Mantener un justo equilibrio entre diversos sectores de la producción. Esa es realmente la finalidad esencial de un tribunal de conciliación y arbitraje. ¿Cuál es? Mantener un justo equilibrio entre los diversos sectores de la producción. ¿Cómo se integra un tribunal de conciliación y arbitraje? Un juez, un representante titular de trabajadores, uno de patronos, quienes van a tener 3 suplentes. El cargo del presidente va a ser permanente. Pero si yo le preguntara, ¿qué tiempo vamos a trabajar así? Cindy María Dalcín representa al sindicato de trabajadores para integrar un tribunal de conciliación y arbitraje. ¿Qué tiempo o qué plazo va a durar Cindy Mariela como miembro del tribunal de conciliación y arbitraje? 1 año. ¿Y en qué periodo? Para estar entre enero y diciembre de ese año que va a pasar. Pero bueno, si no se logra integrar, se va a tener que continuar ejerciendo ese derecho de integrar el tribunal de conciliación y arbitraje. Pero la ley la faculta que si su tiempo ha terminado, puede renunciar ante la Corte Suprema de Justicia y sacar que renunciar porque ya cumplió su periodo, ya cumplió su año. Y la Corte Suprema de Justicia tiene la obligación que de los 3 suplentes que la pueden acompañar, nombrar en su orden. ¿Sí? ¿Quién preside el tribunal de conciliación y arbitraje? El juez. Tribunales permanentes, claro. El tribunal de conciliación y arbitraje va a ser siempre permanente. ¿Quién va a designar a los que integran el tribunal de conciliación y arbitraje? La Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se le va a dar el salario? Al juez, por supuesto, el juez debe ser un salario normal, pero los 2 integrantes del tribunal de conciliación que representan a patronos y trabajadores le van a pagar por medio de dietas. ¿Quién va a hacer la Corte Suprema? ¿En qué mes? En febrero de noviembre. Y vean lo que dicen y quiero que tomen nota. A más tardar el último día hábil. Escuchen, el último día hábil. Depende de noviembre de cada año. Eso significa que si el último día es sábado, ¿qué día podría ser? Tendría que ser el día viernes. Porque dice el último día hábil de noviembre y ahí está.
¿Quién lo va a nombrar? La Corte Suprema de Justicia. Si no hay propuestas, la Corte tiene la libertad, claro, con los requisitos que establece la ley, de designar libremente quienes integran la ley de conciliación y arbitraje, especialmente hablando de los representantes de los patronos para problemas en cuanto a integrarlas. ¿Qué requisitos se requieren para también? Artículo 144, 145, dice que mayores de 21 años. ¿Quiénes no pueden tener una tribunal de conciliación y arbitraje? Los abogados, los miembros del Poder Judicial, los presidentes. Las faltas son por regulaciones disciplinarias. ¿Quién pone la multa? La sala de trabajo de presión social. Si no está de acuerdo, aquí vamos a apelar ante la Corte Suprema de Justicia. Pero parece que aquí la sanción es una corrección disciplinaria. Luego las resoluciones por más de semana, todos salvo el trámite de la primera presidencia. Votación, pues ya votamos cuando dan las las generalidades aquí también lo más importante es que la prueba va a ser por los sociales a la regla interna sin sujetarnos a la regla del derecho. ¿Sí? Las actas, las cuantas demás, a todos. El convenio colectivo artículo 366. ¿Y qué pasa si el patrón no quiere firmar? Pues evidentemente no da la libertad de ir directamente a la aduana. O bien si no deje el 377 es el planteamiento del conflicto. 3 delegados, que también le llaman como empleador, si somos trabajadores fiscalizados, y 3 delegados miembros del Ejecutivo. Si somos fiscalizados, acuérdense que los fiscalizados a plantear un conflicto se hace a través de la discusión de un pacto colectivo obligatorio a guardar la vía directa que es de 30 días. La primera resolución, bueno, para resolver el siguiente día se trata de notificar al patrón el planteamiento del conflicto en los sindical, claro, tratando las cosas de todas las peticiones nuestras. Emplazamiento. Bueno, a partir del momento que nos resuelven las peticiones, hay que desplazar la realidad del patrón. No podemos marcharlas en contra de nosotros. Si es trata de despedirnos, pues le van a poner una multa equivalente de 10 a 50 salarios mínimos. Y si por alguna causa su conducta dura más de 7 días, esta sanción se le va a implementar en un 50%. ¿Sí? Es lo que dice el señor de verdad. El procedimiento de tipo, pues usted sabe que no pueden despedir de emplazada, sala, porque vamos a una falta y después se acuda a través precisamente de un juez de trabajo de presión social autorizando precisamente nuestra institución. Miren cuántas preguntas podemos tener. ¿Sí? Luego el procedimiento de despido de la forma que vamos a hacer es el derecho de información. Requisitos del juego de prestaciones, pues ahí está establecido, pero dice que la tengo que poner de claramente como existen estas, y aquí hay las quejas, pero la dice que y si la controversia de estas sanciones, vean lo que dice. La solicitud de tener el juez puede decir que los nombres y autorizaciones van a tener la denunciada. Pero si salta el requisito, el juez de oficio debe corregirlo o levantar al acta y debe dar también a la solicitud de pliego de petición. ¿En qué momento se excede una concentración? 2 horas después de recibir el pliego de petición. Impedimento. Claro, esa ley se va a considerar competente después de conocer los procedimientos o excusas de los miembros de la expresión mental. Es desde el momento de ser competente después de haber conocido procesamiento. Y la primera audiencia de conciliación, 36 horas después, precisamente, de haber ya estado nosotros declarados competentes, después de que se presente un momento de protección. No es el momento de integrar la cosa de respeto. Después de que ya se han resuelto los procedimientos y las excusas,
36 horas después se convoca a la primera audiencia. Acuérdense que 2 horas antes de esa no van a escuchar. Y si ellos lo consideran oportuno, van a cambiar una segunda audiencia dentro de las 48 horas. Si se llama a un convenio colectivo, base legal de los convenios colectivos, artículo 386. Y en la segunda etapa, la presentación central está causando las 48 horas como responsabilidades. Imposición de la declaración disciplinaria se corresponde precisamente a las salas de trabajo y previsión social. Informe, claro, tiene que poner el informe a la Inspección General de Trabajo, copias y hacer enviar de este informe cuando ya consentió la conciliación a la Inspección General del Trabajo. Debe haber en todos los salas de trabajo que se comunican después del secretario. Bueno, la decisión, si quieren ellos decir, bueno, no resolvemos esta conciliación, queremos llegar al arbitraje general de lo que lo permite. Todas las acciones de la conciliación son válidas. Duración de 15 días. Se va a conocer los 15 días. Ya por esos 15 días, cualquiera de las partes en el compromiso del arbitraje puede permitir las 24 horas de la plaza en la demanda. Puede pedir al juez de la organización que se pronuncie sobre la legalidad de la legalmente. Y para que se definitiva debe esperarse que dice la sala funcional de la Corte de Apelaciones del Trabajo y Previsión Social. El derecho para declarar la legal calificada, si somos trabajadores, es decir, si para dar la calificada legal, tenemos 20 días para ensayar o declarar la huelga. Y si somos patronos, únicamente tenemos 3 días. ¿Sí? El derecho de declarar puesto injustos, aquí también la más importante es importante el recabar el dictamen técnico económico del Ministerio de Previsión Social para declarar sobre la huelga. Ya la clama legal, pero para hacer justa es el dictamen técnico económico. Se puede decir que es un público económico social. Hay otra que hablar de jurídico, pero cuando solo se habla de económico social, es el técnico económico es importantísimo para ver si se las posibilidades de darnos el seguimiento que estamos solicitando. Bueno, vamos a sacar ahí, vamos, y para que el lunes, el viernes, antes del examen, para que tengamos frescas, vamos a conocer la sentencia colectiva y la sentencia práctica. Entonces lo vamos a dejar por ahí para que tomemos unos minutos de descanso y ya comenzar a leer lo que todavía corresponde en nosotros. El otro derecho que también corresponde a nosotros hoy. Algunas advertencias, alguna información de que si usted no se puede hacer por nada, no lo puede hacer por nada, tiene que declarar la semana extraordinaria, sí, o temporario, como le llamamos. Por favor, antes de eso, pues va a haber un punto nada más de la huelga y la atención social al final. Quiero decir que son 40 preguntas. El día viernes vamos a hacer un buen tiempo para poder regresar. Así es que pasó una buena tarde. Así es que el día viernes. Gracias, licenciado.